nueva biblioteca del niño mexicano. La campaña democrática de Madero, por Ignacio Padilla. Francisco I. Madero nació en Coahuila, en una familia de algodoneros bastante ricos. Fue un niño callado y enfermizo. Era bajo y tenía una gran cabeza. Un día, mientras jugaba a la ouija, un espíritu le dijo que sería presidente de la República. Francisco se tomó aquella profecía muy en serio. El joven Francisco estudió en los Estados Unidos y en Francia. Allá conoció la importancia de la democracia norteamericana, se enamoró de las ideas francesas sobre la igualdad entre los hombres y mejoró sus artes para comunicarse con los espíritus. Luego volvió a México para administrar una de las haciendas de su familia. Fundó escuelas, escribió en periódicos, se casó, modernizó la agricultura de su región y hasta se dedicó por un tiempo a la medicina. Era un hombre inquieto y apasionado. Poco a poco se fue interesando por la política y acabó por convencerse de que allí podía encauzar su energía para cambiar las cosas que no le gustaban de su país. En ese entonces México se encontraba en una tensa paz que daba la apariencia de orden y progreso. Durante 30 años, el general Porfirio Díaz había dirigido un gobierno unipersonal y centralista. Las elecciones eran protocolarias y la educación era deficiente. El país había sido pacificado después de numerosas guerras y había progresado económicamente a costa de represiones y de una enorme desigualdad social. El dictador finalmente había envejecido y el país necesitaba con urgencia renovarse. En 1908, Díaz cometió un error que iba a costarle muy caro. En una entrevista con James Krillman, reconoció que el pueblo mexicano estaba al fin listo para elegir a sus gobernantes sin el peligro de una revolución. Aquello fue como patear un hormiguero. De pronto, las opiniones del viejo general estaban en todos los periódicos del país. Muchos pensaron que Díaz se estaba preparando para dejar el poder, de modo que comenzaron a organizarse para participar en las elecciones de 1910. Madero no creía que Díaz dejaría el poder sin más ni más. De cualquier modo, entendió que había llegado el momento de cambiar en el país. Comenzó por escribir el libro La sucesión presidencial en 1910, donde explicaba por qué era importante que el país entrara pacíficamente en una nueva época de verdadera democracia. Opinaba que era urgente mejorar la educación, terminar con el maltrato a los indios y a los trabajadores, depender menos de Estados Unidos y estar más cerca de los países latinoamericanos. Al final de su libro, Madero hacía dos preguntas. ¿Estaba México verdaderamente preparado para la democracia? Madero pensaba que sí. ¿Estaba el gobierno de Díaz dispuesto a tolerar que el país fuera democrático? Madero temía que no. Por eso invitaba a todos los mexicanos a unirse en un solo partido que tuviera como principios la libertad, el voto libre y la no reelección. La idea de Madero era buena y urgente, pero otros se le habían adelantado. Hombres cercanos a Díaz también creían llegar a su oportunidad para ocupar el lugar del dictador y estaban trabajando para conseguirlo. Algunos políticos de ideas liberales se unieron para formar el Partido Democrático y apoyar al general Bernardo Reyes. Madero se interesó por ellos, pero le preocupaba que estuvieran tan divididos y que algunos de sus miembros fuesen demasiado cercanos al gobierno como para lograr algo importante en las elecciones. Por su parte, hombres aún más próximos a Díaz habían formado el Partido Reeleccionista. En ese panorama parecía imposible que Madero alcanzara su sueño de que todos los esfuerzos democráticos se unificaran en un solo partido capaz de terminar con los deseos del dictador de perpetuarse en el poder. Madero no se dio por vencido. Pronto entendió que el Partido Democrático era débil
y que Díaz no tardaría en destruirlo. De modo que siguió trabajando, distribuyó su libro, dio conferencias, artículos en los periódicos, habló con importantes personajes para convencerlos de que se unieran en un movimiento nacional. Un día, el general Bernardo Reyes abandonó su lucha y salió del país. Para entonces Madero estaba ya preparado para sorprender al dictador, que hasta ese momento no le había dado mayor importancia. En mayo de 1909, Madero fundó con sus compañeros el Centro Antirreeleccionista, que defendía los principios democráticos e invitaba a otros grupos independientes a unírseles. Algunos reyistas del Partido Democrático comenzaron a unirse a Madero. En junio, fundó un semanario llamado El Antirreeleccionista, dirigido por el joven José Vasconcelos. Allí, Madero publicó el Manifiesto Antirreeleccionista. 3 días después comenzó una intensa campaña política para alcanzar el cambio democrático en las elecciones del siguiente año. Madero comenzó su campaña en Veracruz, donde no le fue muy bien. Las cosas mejoraron cuando llegó a Yucatán, donde conoció a José María Pino Suárez, quien compartía sus ideas y que había de seguirlo hasta la muerte. Juntos alzaron el vuelo en Yucatán, Campeche y Tabasco, donde consiguió el apoyo de numerosos liberales e instaló con ellos varios clubes antirreeleccionistas. Siguió cosechando éxitos en Tampico y Monterrey. En Coahuila se le unieron más reyistas desilusionados y muchos liberales entusiasmados con la noticia de que la campaña del partido reeleccionista había fracasado en Guadalajara. Las cosas habían empezado bien, pero iban a complicarse. El partido se estaba quedando sin fondos y el gobierno había comenzado a arrestar a muchos de sus miembros. Algunos comenzaban a pensar que sería mejor iniciar una lucha armada. Madero tuvo que gastar su dinero en el financiamiento de la campaña para convencer a sus compañeros de que el cambio democrático aún podía obtenerse sin violencia. Aquel verano, Madero cayó enfermo y fue a curarse a Tehuacán. 5 semanas después, reinició su campaña. Cada vez lo recibían mayores multitudes y se instalaban en el país más clubes antirreeleccionistas. En la misma medida, crecían los obstáculos que le ponían las autoridades locales. Madero pasó la Navidad de 1909 en Guadalajara, donde lo recibieron 5,000 personas. Pasó después por Colima y Sinaloa. En Sonora convenció a los yaquis de apoyar su causa. Era evidente que su movimiento estaba creciendo a una velocidad inesperada. En Hermosillo, Madero enfrentó una fuerte oposición oficial. Ante el rumor de que pensaban asesinarlo, pasó a los Estados Unidos. Más tarde, volvió a México para terminar esa parte de su gira en Parral, donde el entusiasmo era tan grande que los comerciantes declararon feriado el día de la reunión. Madero regresó a su hacienda después de hablar con una multitud en Torreón. Aunque estaba exhausto, no tardó en continuar sus viajes por Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato. Los éxitos y las persecuciones continuaron.